comunicaciones en este espacio con el experto y le damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a la mañana de hoy. Doctor Terán, muy buenos días. Nos gustaría conocer cómo ve usted, cómo observa usted esta propuesta del presidente Guillermo Lasso luego de los inconvenientes que se ha tenido con el plan de vacunación en el gobierno anterior, con el expresidente Lenín Moreno. Ahora hay una nueva propuesta, una expectativa grande de llegar a inocular a 9 millones de personas en un lapso de 100 días, en un contexto en el que todavía existe incertidumbre, más allá del tema logístico que se puede implementar para poder alcanzar con este número. Quizás lo que más preocupa es el número de vacunas que lleguen al país y las fechas en las que éstas deberían estar ya aquí en el Ecuador para poder cumplir con esta meta. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias y muy buenos días a toda la audiencia de Antena 1. En efecto, hay varios aspectos que uno debe tomar en consideración y yo creo que vale la pena comenzar por lo positivo. Luego de varios meses de haber estado nosotros insistiendo en la necesidad de que existe un plan nacional de vacunación, el gobierno actual comienza mostrando un plan nacional de vacunación que va más allá del simple documento y que hace relación a las estrategias por las cuales se va a viabilizar, se va a implementar y se va a lograr los objetivos que están planteados y trazados en el mismo. La segunda cosa que es importante es que se trata de eliminar esa cuestión un poco ilógica, circense, de los listados, de que la gente tenga que anotarse para poder ser susceptible o no de vacunación. Entonces, la alianza creada con el Consejo Nacional Electoral hace que implícitamente todos los ecuatorianos que son susceptibles de vacunación, o en su gran mayoría los que están empadronados, llamemos así, automáticamente puedan ser considerados y asignados progresivamente de acuerdo a las prioridades que va dictando ese mismo plan. Creo que para ninguno de nosotros va a sonar ilógico que se haga una estratificación por riesgo, por grupos de edad, y de esa manera se vaya abarcando progresivamente esos 9 millones de vacunados. Otro elemento que es importante es que está claramente especificado que se va a llegar a inmunizar en los 100 días a 9 millones por completo. Es decir, estamos hablando de la necesidad de 18 millones de dosis cuando se usen biológicos que tengan 2 administraciones. Sin embargo, y comparto con usted, el problema fundamental es disponibilidad de vacuna. Nosotros, numéricamente hablando, para lograr ese retador objetivo, debemos considerar una tasa de vacunación de aproximadamente 180,000 personas al día. Recordemos que en el gobierno anterior, en el mejor de los resultados, se llegó en alguna ocasión a cerca de 55,000 vacunados al día. Entonces hay que fortalecer la capacidad de vacunación, triplicar fundamentalmente la capacidad de vacunación, pero si es que no hay vacuna, esto no va a ser factible. Afortunadamente también se comienza con una buena iniciativa. El gobierno de China ha mandado 700,000 dosis, 500,000 compradas y 200,000 de cortesía como un acto de buena fe, y con eso partimos. Pero si es que no se ultiman detalles para conseguir abastecimiento masivo de vacunas, la consecución del plan se pone en riesgo indudablemente. Doctor Terán, estaríamos hablando de que el gobierno de Guillermo Lasso estaría necesitando 18 millones de dosis para este lapso de 100 días. Se ha anunciado la apertura de diálogo, de acercamiento con otras casas farmacéuticas, con otros países, entre ellas la vacuna Sputnik, la rusa. Si no me equivoco, también se anunció de acercamientos para conseguir dosis de Johnson & Johnson. Este sería un paso importante, pero insisto, la preocupación es que todavía no hay nada certero más allá de estos 700,000 dosis con las que estaríamos arrancando. Es correcto. Desafortunadamente le está jugando una mala pasada el tiempo al gobierno actual.
y las negociaciones tienen que darse con la urgencia del caso. Si es que se llega a concretar lo que había mencionado el presidente Lasso y su acercamiento con Rusia le permite al país conseguir, por ejemplo, 8 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y se lo logra recibir en el lapso de 4 o 6 semanas, eso es ideal para poder consolidar el plan que está establecido. Hay que buscar otros actores. El mismo gobierno chino es una posibilidad para conseguir un abastecimiento robusto de vacunas que le permita al gobierno jugar con un pool, un reservorio disponible de vacunas capaz de que pueda mantener tasas de vacunación sumamente altas. Creo que en este momento la población está a la expectativa, pero sobre todo los actores del sistema de salud están prestos a garantizar que la logística de aplicación sea viable si es que la vacuna existe. Entonces, hay pronunciamiento de las escuelas de medicina, de las escuelas de enfermería, de los gremios de salud, que están dispuestos a apoyar en la creación de las brigadas de vacunación en aras de que si es que tenemos vacuna disponible, no falten vacunadores y se pueda dar lugar a esa masiva vacunación que el país necesita para tranquilizarse desde el punto de vista de transmisión del virus. Doctor Terán, es importante avanzar lo más rápido posible en un plan de vacunación, considerando la situación epidemiológica que podría enfrentar el país. Tuvimos un último estado de excepción que parece que de alguna manera ayudó a sostener de alguna manera ese incremento que estábamos teniendo de casos, que produjo además el colapso de los sistemas de salud en algunas provincias. Cuenca fue una de ellas, pero otra de las preocupaciones que tiene que ver con aquello es esta constante mutación de los virus. En la medida en la que no podamos lograr una inmunización en un tiempo oportuno y los contagios se sigan ampliando y sigan creciendo, hay más cabida, digamos así, para contar y tener y que exista ya la presencia de nuevas mutaciones que podrían ser riesgosas y que probablemente las vacunas no puedan controlar. Absolutamente. Nosotros desafortunadamente hemos dado como sociedad muestras de lo difícil que nos resulta adoptar medidas de autoprotección. La última instancia tomada por el COE Nacional creo yo que ha brindado pocos resultados en realidad. Y lastimosamente los hospitales siguen saturados de pacientes, las tasas de contagio siguen siendo sumamente altas y terminamos un periodo gubernamental anterior con mensajes confusos para la población. Esos mensajes de tranquilidad equivocada llevan a que la gente se relaje, llevan a que la gente crea que ya no es necesario mantener las estrictas medidas de autoprotección. Uno de los pedidos que hay que reforzar con el gobierno actual es que haya esa claridad en el mensaje comunicacional, que inclusive con una tasa exitosa de vacunación no podemos abandonar esas medidas de autoprotección, tener el uso constante de mascarilla, evitar sobre todo las reuniones en sitios cerrados. Y claro, al mismo tiempo hay que lidiar con la reactivación económica. De ahí que sobreviene la necesidad de entender adecuadamente que las dos cosas pueden ir de la mano si es que nosotros somos lo suficientemente exigentes con nosotros mismos para evitar focos de transmisión. Lastimosamente, el virus, por su naturaleza, va mutando, va cambiando, y afortunadamente todavía esas mutaciones, esos cambios no afectan la actividad vacunal. Ha salido el último reporte de la Organización Mundial de la Salud que da cuenta que las cepas que están todavía circulando responden en mayor o menor medida a las estrategias vacunales que tenemos. Pero esto en el mediano corto plazo no necesariamente va a ser igual. De ahí sobreviene la necesidad de que nosotros aceleremos el proceso de vacunación en aras de adelantarnos a que podamos tener mutaciones que no sean cubiertas
por las vacunas actuales. Doctor, una de las expectativas que se ha generado fuertemente en el país es el retorno a las aulas de clase de los establecimientos educativos en todos los niveles. ¿Considera usted que podría ser oportuno que, si bien los docentes puedan estar ya vacunados, ya se ha avanzado en el proceso de vacunación a los docentes, si los niños, los jóvenes, los adolescentes no reciben la vacuna, sería oportuno, prudente que puedan retornar a las aulas? Nosotros tenemos que ser sumamente cautos en términos de valorar riesgo versus beneficio. Yo pensaría que, por ejemplo, las escuelas son ambientes de mayor control que los colegios y, por supuesto, muchísimo más que las universidades. ¿Por qué razón? Porque en los niños pequeños quizás la forma de mantener el aislamiento, la forma de mantener el distanciamiento puede ser un poco más fácil que cuando los niños crecen, y peor son adolescentes, porque la socialización va a ser un problema inevitablemente riesgoso. Nosotros recordemos que la movilización se hace por lo general en entornos públicos, y el transporte público, el momento que se reactiven las clases, se va a saturar. Y el momento que se satura, el riesgo de transmisibilidad va a aumentarse. Pero por el otro lado, no podemos nosotros continuar queriendo vivir en una burbuja. El sistema ya ha llegado a un punto tal en el cual tenemos nosotros afectaciones de estado de ánimo, afectaciones en la conducta, producto del encierro y producto de la sobreactividad familiar que existe a expensas de justamente el aislamiento. Entonces es una buena medida el hecho de vacunar a los docentes, pero una vez más, en el entendimiento que la vacuna es una estrategia adicional de protección que no reemplaza al mantenimiento de las que ya veníamos nosotros ejecutando. Entonces hay que preparar, por ejemplo, las instancias educativas para que sean sitios ventilados, para que el aforo en las aulas sea menor, para que los docentes puedan ejecutar actividades que sean mixtas y hagamos un retorno progresivo, quizás semipresencial al principio, a fin de garantizar que somos capaces de manejar el proceso sin que se creen focos de contagio, de contaminación. Con eso, los padres se sienten corresponsables, al mismo tiempo se sienten seguros y el sistema se va a ir reactivando progresivamente. Doctor, se ha difundido a nivel de medios internacionales, a través de las redes sociales, la necesidad de que toda la población que logre vacunarse ahora debería tener una nueva dosis en un lapso de 8 a 12 meses. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, todavía es especulativo, pero desde el punto de vista inmunológico, es altamente probable que eso tenga que suceder. Nosotros recordemos, por ejemplo, que en el caso del virus de la influenza, se tiene que realizar inmunizaciones anuales. ¿Y cuál es la lógica de la inmunización anual? Que aparecen nuevas cepas del virus y por lo tanto la vacuna se va actualizando. Es altamente probable que con el SARS-CoV-2 suceda lo mismo, pero estamos todavía en una encrucijada, porque las tasas de vacunación a nivel global siguen siendo extremadamente bajas. Entonces, hay ciertos países que avisoran tener una cobertura vacunal quizás para finales del 2021 que sea más que adecuada, pero el resto del planeta va a estar todavía en esa transición. Entonces, es poco probable que nosotros empecemos con una segunda ola de vacunación cuando no hemos acabado siquiera la primera. Por esa razón, lo importante es tratar de unificar procesos de vacunación, porque en un mundo globalizado como el que tenemos ahora, la transmisibilidad del virus es muy difícil de controlar.
Ahora, doctor, se ha planteado ya desde el gobierno nacional las distintas fases de vacunación que arrancarían a partir del día de hoy, de este 31 de mayo, y se habla de que entre el 31 de mayo y hasta el 15 de el mes de junio se continuará con la vacunación a las personas mayores de 65 años, se procederá también con las personas que tienen entre 50 y 64 años de edad, quienes tienen además condiciones crónicas, graves, casos de discapacidad, al personal de salud que todavía está rezagado y a las personas que tendrían altos niveles de riesgo. A partir del 15 de junio, las personas de entre 50 y 64 años que no se haya logrado vacunar en esta primera fase, y luego arrancaremos ya con las personas de entre los 16 y los 49 años de edad. Ahí también existen preocupaciones, doctor, sobre en qué medida los jóvenes de estas edades, desde los 16 años, deben proceder ya a vacunarse. Se habla también de que no debería ser desde los 16 años, sino desde los 12 años que se debería empezar a vacunar a las personas. En niños todavía entendemos que no se han hecho las pruebas suficientes para determinar cuán segura o no podría ser la vacuna para niños pequeños, desde los 2 hasta los 12 años, pero se dice que desde los 12 años, 13 años, ya deberían empezar a recibir esta vacuna. Nosotros hemos ido paulatinamente aprendiendo, yo diría que aprendemos sobre la marcha, qué es lo que sucede con esta pandemia y particularmente con este virus. Entonces, el enfoque del gobierno es bastante acertado en que el primer proceso es tratar de reducir mortalidad asociada con el virus y por eso tratar de cubrir a los grupos más sensibles, a los grupos de más alto riesgo, es lo lógico. Una vez que eso suceda, nosotros tenemos que pensar en la vacunación masiva que va de la mano con la reactivación económica. Ahí es donde yo me anticipo en hacer un llamado a que tengamos un poco de sensibilidad, un poco de racionalidad en cuanto se refiere a la priorización, porque si bien la vacunación se va a abrir a todo el abanico desde los 16 años en adelante, los que deberían primero vacunarse son las personas que tienen mayor exposición. En este caso estamos hablando de la fuerza laboral. Las personas que tienen que salir a trabajar a diario son los que deberían ir vacunándose primero antes que los que están en casa y que todavía tienen la posibilidad de hacer trabajo remoto, de poder tener menor exposición frente a la posibilidad de contagiarse, a la posibilidad de enfermarse. La vacunación, nosotros pensábamos que iba a tener una edad tope, pero ya vemos que la transmisión del virus no respeta grupos etarios y en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, hay creciente información sobre la transmisibilidad del virus en población pediátrica, en los niños, son igualmente afectados, son transmisores y por lo tanto ya no deben estar excluidos del proceso vacunal. Lastimosamente lo que no tenemos son datos suficientes que avalen ese proceso. Por eso se están haciendo de forma paralela, mientras estamos vacunando a los adultos, estudios en población pediátrica. La vacuna de Pfizer acaba de sacar hace un par de semanas la autorización para ampliar su grupo vacunal desde los 12 años en adelante. Algo semejante va a suceder con la vacuna de Astra, con la vacuna de Johnson, que están haciendo sus estudios justamente para cubrir esos grupos. Y hay que ir más abajo. Por lo tanto, la vacuna de Pfizer está iniciando estudios con población de menor edad. Y va a ser altamente probable que nosotros en 6 meses, en 1 año, terminemos con la información que hay que vacunar a toda la población posible en aras de lograr mantener un control adecuado de posibles focos de transmisión y reducir la transmisibilidad que tiene el virus entre los diferentes grupos de edad.
Doctor, hemos sabido que no existe un tratamiento para la COVID-19 y que lo que se ha hecho es ir atendiendo los síntomas que cada persona contagiada va presentando. ¿Qué se ha conocido en los últimos meses, en los últimos tiempos, sobre la posibilidad de un tratamiento que pueda contribuir y contrarrestar, en este caso, esta enfermedad o curar esta enfermedad? Completamente cierto lo que usted menciona. Una de las frustraciones grandes que nosotros tenemos es no disponer de un agente específico que pueda mitigar la enfermedad, que pueda resolver la enfermedad. Es por eso que las tasas de mortalidad en los pacientes que tienen una enfermedad moderada e inclusive severa sigue siendo considerablemente alta. Por esa razón se sigue en alguna manera tratando de improvisar, de probar drogas que se encuentran disponibles y ver su posible utilidad. Pero también hay noticias buenas y alentadoras en ese sentido. Hay ya el desarrollo de moléculas que parecen ser efectivas y parecen ser específicas contra el virus, pero estamos de igual manera en la fase de desarrollo. Entonces hay 2 o 3 candidatos que están en lo que nosotros llamamos la fase 3, para poder determinar la utilidad que pueden tener como tratamiento temprano, como tratamiento prematuro. Varios de ellos caen en la categoría de lo que nosotros denominamos anticuerpos monoclonales, y no es otra cosa que la administración exógena de defensas contra el virus, de forma tal que si una persona ya tiene la afectación, se pueda mitigar la magnitud de la misma, pero la única forma de prevenir la enfermedad, aparte de las medidas de autoprotección, sin duda alguna es la vacunación. Y por eso a nosotros nos toca seguir insistiendo y haciendo énfasis en que el beneficio de la vacunación es muchísimo mayor que cualquier riesgo asociado con la aplicación de la vacuna. Y a todos a quienes nos escuchan, insistir en que cuando nos toque vacunarnos, tengamos la predisposición para hacerlo, porque no tiene sentido quedar expuestos sin hacer uso de la vacuna. Doctor, para ir cerrando este diálogo, la expectativa es que hasta el 5 de septiembre estos 9 millones de personas hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna, con la expectativa de continuar en los meses siguientes cumpliendo con la entrega y la aplicación oportuna de la segunda dosis. Usted muy personalmente, ¿cómo ve esta situación? Mejor dicho, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Usted está optimista respecto de que esto realmente pueda darse, conociendo mucho más de cerca por su experticia, por su trabajo, por su vinculación, cuál es la situación actual de las vacunas a nivel del mundo? Yo pienso que estamos haciendo un primer ejercicio de transparencia en términos de cuál es la realidad de disponibilidad de vacunas. Escuchamos durante meses que teníamos contratadas, que teníamos precompradas 20 millones de dosis que jamás llegaron, y por eso el gobierno anterior cerró con una deficiencia en su propio último ofrecimiento, que hablaba de 2 millones de dosis aplicadas. Ahora nosotros sabemos que se heredaron cerca de 470,000 dosis, acaban de llegar 700,000 dosis, y eso es lo que tenemos. Por lo tanto, creo que el primer elemento útil es que se manejen los números con sinceridad para que todos sepamos cómo van las cosas. Número 2, confío en la capacidad y en la celeridad de negociación que va a tener el equipo del gobierno para poder adquirir masivamente vacunas. Número 3, nosotros estamos expectantes de que ese proceso de adquisición de vacunas sea lo suficientemente rápido para que nosotros podamos tener implementación efectiva del plan de vacunación. No tenemos argumentos al momento para todavía empezar a criticar la gestión, pero sí para ser observantes y ver cómo evoluciona en las siguientes semanas.
Bien, queremos agradecer al doctor Enrique Terán, él es médico epidemiólogo. Le agradecemos por haber compartido sus criterios en esta mañana. Son las 8. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.